Carlos Negret es el defensor del pueblo, que se la pasa prendiendo las alertas y haciendo advertencias sobre situaciones muy complicadas en diferentes lugares del país, y luego esas situaciones terminan volviéndose reales y entonces nos preguntamos ¿para qué las alertas? Lo hemos invitado a este programa, ya escucharon ustedes un poco la situación de lo que está ocurriendo en el departamento del Cauca, que nos contaba hace unos momentos el defensor, el gobernador del Cauca. Defensor, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme al programa. ¿Cómo funciona esto de las alertas que hace la Defensoría? Las alertas tempranas es un mecanismo de la Defensoría para prevenir riesgo. Nuestro trabajo es eminentemente en campo. Cuando digo campo son las veredas, los corregimientos más alejados, pero también en los barrios, en la Comuna 13, como estuve ayer visitando al alcalde de Medellín, como también en Cali, como también en Bogotá. ¿Ustedes llegan a donde no llega nadie? Llegamos a caminar y a escuchar, porque el trabajo del defensor y de los servidores de la Defensoría es escuchar. Con base en eso se elabora un documento que viene de base y va subiendo. ¿Base es qué? ¿De la población? Claro, conversamos con la gente, escuchamos con la gente, como dicen en mucho pueblo de Colombia, tinteamos. Y es que conversamos con la gente y escuchamos las historias y la gente le cuenta a uno la realidad. Las alertas no es solamente, la alerta temprana, que es un informe de riesgo, no es solamente de seguridad. Advertimos temas de salud, temas de educación, temas de infraestructura vial. Lo que más relevancia le dan es al tema de la seguridad. Pero, por ejemplo, yo estuve en el Cañón de las Hermosas el año pasado y desde allá llamé a la gobernadora del Valle, Cañón de las Hermosas por la parte del Dobio. Le dije, gobernadora, se nos están muriendo los niños indígenas acá arriba. Y ella inmediatamente, ¿cómo es ella? Trabajadora, metelona, salió allá con su comisión de la Secretaría de Salud y hoy tenemos tranquilidad en el tema de nutrición. ¿Se estaban muriendo por qué? Por desnutrición. Pero si no vamos, si no estamos allá, es imposible. Ahora, ¿cómo está organizada la Defensoría? Porque cuando digo que están en todas partes es verdad, es decir, uno cuando quiere entrar a un territorio en el que muy difícilmente puede entrar, pues va de la mano de la Defensoría. Ustedes tienen personas que trabajan con ustedes, pero también tienen unos vínculos con civiles, con poblaciones indígenas, ¿con qué? ¿Cómo es? No, nosotros tenemos 38 defensorías regionales. Nosotros tenemos servidores públicos, que desarrollan trabajo con la comunidad, que se llaman defensores comunitarios, y analistas del sistema de alertas tempranas, que también recorren las zonas escuchando y conversando con las personas. El vínculo es de ambos. Lo más importante de la Defensoría del Pueblo es la confianza. La confianza la generamos de ambos lados y se va por todo el país construyendo sociedad, construyendo trabajo en conjunto. Es que en este país, si no empezamos a creernos entre nosotros mismos, va a ser imposible. Y cuando hay diversidad, tenemos que ponernos de acuerdo. Siempre tiene que haber un punto de encuentro. Siempre tiene que haber una manera de poder construir una opción de vida, porque no nos podemos seguir matando en Colombia. Entonces, con estas personas y esos funcionarios que ustedes tienen, hacen las alertas, que es unos mensajes de urgencia, ¿verdad? Concentremos en el tema de seguridad, por ejemplo, que ahora hay pues alertas, han hecho y está ocurriendo la situación tan complicada del Cauca. ¿Hay 200 personas confinadas en el Cauca? Son 400 personas. En este momento ya el confinamiento no se está dando, ya logramos de la mano de la gobernación, el ejército, lograr destrabar lo que nos ocurrió el sábado, que fue quedamos en medio de un fuego cruzado. Que eso ocurre un montón en muchos lugares, ¿no? Exactamente, el defensor regional y la gente de Mapovea iban haciendo el camino, el corredor humanitario, pero hoy ya está restablecido todo el corredor, ya llegaron las ayudas, están en un sitio, y lo que son las alertas tempranas es un informe de riesgo. Me explico. Nosotros logramos prever lo que va a ocurrir. Por ejemplo, en el norte del Cauca habíamos emitido 8 alertas tempranas, de ellas 2 de Suárez y una tercera que emitimos el jueves. El jueves emitimos una y el sábado ocurrió lo que le estoy contando. La alerta decía el jueves. Por eso, pero eso es la crónica de una alerta anunciada.
Sí. ¿Qué pasa que el Estado no responde a tiempo a esas advertencias? No es, el Estado hace un esfuerzo, el gobierno nacional hace un esfuerzo muy grande, tenemos un ejército robusto, una policía robusta, pero hay veces los al margen de la ley, los ciudadanos que están al margen de la ley actúan mucho más rápido, y ahí lo que hay es dos columnas móviles que en el norte del Cauca están haciendo mucho daño, derivados de las disidencias de las FARC, que es la columna Dagoberto Ramos y Jaime Cifuentes, pero también Jaime Martínez, y hay otro grupo que son el EPL, el ELN, y todos es por un control territorial de dos economías ilegales, narcotráfico y la minería ilegal del oro. Entonces, no es que no nos hagan caso, pero nosotros sí hemos dicho de las alertas tempranas que no son para discutirlas, sino para acatarlas. Pero entonces y una alerta temprana, qué pena, Vanessa, una alerta temprana atendida es una muerte evitada. Por eso, no las están acatando. ¿O en qué están fallando? Necesitamos una respuesta más rápida del Estado, del Gobierno Nacional. Estamos trabajando muy fuerte de la mano de la ministra del Interior y del ministro de Defensa para que eso se lleve a cabo, sino que ya hay zonas como el Cauca, como el Catatumbo, como el Bajo Cauca antioqueño, como el eje Pacífico, el Andén Pacífico, que los violentos trabajan un poquito más rápido que toda la institucionalidad, pero hay que seguir machacando y seguir trabajando en conjunto, como vamos a ver si lo logramos, para quitarle esa carga de intranquilidad que están teniendo los indígenas en el norte del Cauca, en la parte alta de la Guardia Indígena. Vamos a ver si logramos instrumentalizar algo que hemos denominado de la carpa blanca, donde estemos OEA, MAP OEA, Naciones Unidas, está la Procuraduría, la Defensoría, las comunidades indígenas, las AFRO, los campesinos, el Gobierno Nacional, y a ver si podemos llegar a esas zonas y generamos tranquilidad. Y explíqueme un poco más esto de la carpa blanca, porque entiendo que ya lo van a comenzar a funcionar en el Cauca, ¿no? Vamos a tratar ¿Usted va para allá ahora eso? Vamos a trabajar ese y otros temas, y lo que se quiere básicamente es que se pueda coordinar entre la fuerza pública, la fuerza legítima del Estado y la fuerza indígena, el ingreso a territorios. ¿Para qué? ¿Quién para manda que no nos ahí? sigan asesinando. ¿Quién manda en esos territorios? Donde hay presencia poca, pero la hay del Estado, donde la Guardia Indígena y sus comunidades pues tienen sus autoridades, donde la mafia se mete en la mitad. En los resguardos indígenas mandan las autoridades indígenas, pero no hay ningún lugar vedado para que la fuerza legítima del Estado entre. Y lo que queremos hacer ahora es trabajar conjuntamente entre la fuerza de los indígenas y el ejército, la Policía Nacional, para poder capturar a todas estas personas que tanto daño le han hecho a la Guardia Indígena y a las comunidades indígenas en general. Defensor, a mí sí me preocupa que usted diga que actúan más rápidos los grupos de disidencias, por ejemplo en el Cauca, que son 500, a la fuerza estatal, a la institucionalidad. ¿El Estado perdió el control en esas zonas? No, tal vez estás tomándome un poquito semántica y voy a tratar de mejorar mi narrativa. El Estado funciona. Si no fuera por la fuerza legítima, por la Policía Nacional, por el Ejército, por la misma Guardia Indígena, no, la situación sería totalmente peor. ¿Quién está actuando contra todos nosotros? Los señores que se dedican a los negocios ilícitos, que son los que tenemos que combatir, cada uno desde tu rol. La Defensoría no combate, la Confesería advierte, hace sus informes de riesgos y dice, ahí está ocurriendo o puede ocurrir los homicidios de fulano, sutano y mengano, por ejemplo, la Guardia Indígena. No sé la cifra de 500, porque en todo el país son tal vez 3.000 disidentes de las FARC. Lo que tenemos que trabajar es para que esos muchachos que están en las disidencias de las FARC vuelvan otra vez a los ETCRs, que nunca se debieron haber ido los ETCRs, porque
se angustiaron, se preocuparon y la gran mayoría de ellos se quisieron quedar en el no negocio. Les interesó nunca el entrar negocio en un proceso, ilícito. también. Pero Pasa. ya no encuentras uno en el departamento del Cauca, en los otros departamentos, esas columnas que iban 50, 60, sino que ahora andan en grupos, no andan en camuflados, andan en de grupos civiles. de 15, nos decía. Claro, ya no es una del guerrilla, Cauca. sino que son pequeños focos. Debe ser que el doctor Oscar Campo tiene mejor vista que la mía, pero yo no los he visto, pero el relato nuestro es que son grupos mucho más pequeños que le hacen realmente mucho daño a la institucionalidad que somos todos. Defensor, usted vive de pueblo en pueblo, en donde hay una situación más complicada, allá está. ¿Cómo es su vida? Maravillosa, porque cuando uno está en estas posiciones está para servir, está para trabajar, y realmente la Defensoría, gracias a Dios, le tuve que decir yo alguna vez a un alto funcionario del Estado, gracias a Dios existe la Defensoría, porque gracias a Dios los ciudadanos de Colombia, las partes más remotas, y cuando digo yo parte más remota es Usme, por ejemplo, aquí en Bogotá, o Ciudad Bolívar, los únicos que en determinado momento somos nosotros, y siempre estamos. Lo más importante de la Defensoría es la gente, lo más importante son los trabajadores. ¿Y su esposa y sus hijos? Bueno, ellos saben que ya solamente me quedan 12 meses de esta maestría que estoy haciendo en terreno. Y trabajo de campo. Trabajo de campo, y lo entienden y saben que pues uno se debe al trabajo, y ya volverá a otra época. Yo venía a ser abogado, sí, donde uno pues podía trabajar de 9 a 3 de la tarde, o no trabajar, o trabajar más tarde, o trabajar desde la casa. Pero la verdad, Vanessa, ha sido maravilloso haber podido volver a recorrer el país. Yo fui subgerente de Tierras del INCODE, gerente del INCORA en el gobierno del presidente Gaviria. O sea, esto no es nuevo para mí. Lo que sí es nuevo es que cuando uno vuelve a los territorios, ahora hay una problemática que no teníamos del 91 al 94. ¿Cuál? Narcotráfico en estas dimensiones, y la minería ilegal, y todos los ríos están contaminados. Usted que fue al Chocó y que se caminó esos ríos, uno de pronto, de vez en cuando, encuentra un río como el Vidrí, cristalino, pero cae al atrato y ahí se nos pierde todo lo cristalino. Y tenemos que trabajar en eso y no perder la esperanza que este país tiene cómo salir adelante. Son muy poquitos los que están al margen de la ley, y tenemos que seguir trabajando cada uno desde su rol, nosotros con las alertas tempranas, ustedes divulgando, el ejército combatiéndolos, y lo más importante, como me lo dijo el Cabildo Santos, Cogui, me dijo: ¿usted qué quiere? ¿En qué le ayudo? Agua no necesito, que usted la vio. Luz, tenemos ahí la luna. Sí. Yo dormí allá 3 días con ellos. Deme tranquilidad. Busque que me den tranquilidad. No queremos que los grupos paramilitares vuelvan a estas zonas, y estamos trabajando para que en algunas zonas como esa de los Coguis, arriba de la Sierra Nevada, los indígenas puedan cultivar, hacer su trabajo pastoril tranquilos, y que nadie los moleste. A los indígenas y a los campesinos no les interesa venir a Bogotá, no les interesa venir a Santa Marta. Les interesa sembrar lo que siembren y tener su vida en el campo, que es lo que han tenido por generaciones. Exactamente. Defensor, usted que se la pasa escuchando a la gente, tomando tinto en los territorios, ¿la gente se está sintiendo tranquila, segura? ¿Sienten que realmente hubo esa transición hacia la paz en su territorio? La gente en los territorios, las gentes en Bogotá, en Cali, en las ciudades, en las pavimentadas, como digo yo, no saben con la angustia y con el miedo que duermen en los sectores rurales. Y tenemos que trabajar por tranquilidad, tenemos que trabajar para que no haya angustia. Y hay una cosa que puede sonarle a ustedes, un tema que puede ser una frase de cajón: si no miramos al campo, no va a haber paz nunca en Colombia. Y mirar al campo yo fui al Catatumbo hace 5 semanas, y unas zonas sembradas de coca, pero otras zonas sembradas de cebolla, de maíz, de pepino, cocombro,
Tan impresionante. Para ¿no? ello dije, el Catatumbo no es solamente coca. ¿Qué quiere decir? Esos productos no los tiene, aquí tiene que, ustedes son periodistas, se hace muy bien el trabajo, yo soy el defensor, aquí tienen que haber cabezas en economía, en macroeconomía, tenemos que inventarnos un modelo para comprarle el cultivo lícito a los campesinos en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, lo que en decía, Argelia. fíjese que hace un momento nos decía el gobernador lo mismo, cuando yo le preguntaba que si se necesitaban los 1.000 soldados adicionales que había prometido el ministro de Defensa, y dice, pues no sé, pero también se necesita ministro de Agricultura, se necesita desarrollo, se necesita un montón de cosas que pareciera que el país no está articulándose hacia esas zonas de la manera correcta. Necesitamos alguien adicional, la ministra de Transporte. Vías. Dígame una la vía cosa, terciaria. cuando usted ve el mapa de Colombia y se recorre estos lugares complicados, ¿hacia dónde están las alertas ahora? O sea, ¿usted tiene alertas en Chocó, Cauca? Mire, tengo Antioquia, que es el Bajo Cauca antioqueño. ¿Qué tienen ahí? No, todo Cáceres, Tarazá, está todo el Bajo Catatumbo y sur de Córdoba, porque eso es un corredor de narcotráfico. ¿Pero esa alerta es de qué? Esa alerta, primero, por la situación de riesgo de los líderes sociales que se oponen a dos temas: al cultivo de uso ilícito de la hoja de coca, porque todo lo que es el Bajo Cauca antioqueño es un corredor con 3 municipios de Córdoba: Montelíbano, San José de Urué, y Montelíbano, San José de Urué, Tierra Alta. Y de ahí eso es un corredor hacia todo el Atlántico. Otras zonas que están advertidas es Arauca. Yo estuve el viernes en Arauca, por ejemplo, y hay que decirle a los grupos disidentes y al ELN que no recluten más los niños araucanos, que respeten a la comunidad Jinnu de Arauca, que es una comunidad indígena. Una comunidad indígena que la están reclutando. ¿Niños de cuántos años? 12, 13, 14 años. Yo he dicho, los niños no tienen por qué estar con un arma larga, sino que tienen que estar con los lápices. ¿Y los están reclutando para entrenarlos en territorio colombiano o en Venezuela? Cuando uno va a Arauca, y yo creo que tú has ido, pasar Arauca es pasar el río, es decirle a un caonero, deme 3 minutos y llego allá. Necesitamos más fuerza pública en Arauca, necesitamos más fuerza pública, porque la fuerza pública que se tiene en Arauca está la gran mayoría concentrada en cuidar la operación del lado donde está el oleoducto Caño Limón y el oleoducto de Bicentenario, pero la parte derecha, si se me permite, que colinda con Venezuela, que límite con Venezuela, no hay fuerza pública. No está blindada. No hay fuerza pública, y eso es un corredor en este momento de narcotráfico que arranca desde el Guayabero por todo el río Mita y sale a Arauca. Que además es una delincuencia binacional. Porque lo que cuentan las autoridades es que el ELN y las disidencias de las FARC están del lado venezolano, entran y salen, pero esa es otra zona advertida. Está advertido toda la zona de la cordillera de Nariño, que es Policarpa con Vitara, todas esas zonas hasta llegar a la famosa voz de Minamá que todos aprendimos, es allá en Nariño. Está Tumaco y todas sus veredas, está todo lo que tiene que ver con Mete, Guaviare, Puerto Concordia, que es un municipio, toda la zona de Mapiripán, Puerto Alvira. ¿Qué está pasando en esa zona? Allá hay un tema no de cultivo, sino de pasta de coca. Pero a esa zona se pudo regresar después de muchos años. Hoy tenemos algunas, la fuerza pública hace un esfuerzo muy grande, pero ahí está al frente primero al mando de Gentil Duarte, que fue uno de los cabecillas que negoció en las FARC y se volvió, y están otros como John 40, están otros líderes de las FARC que decidieron nuevamente volver, y entonces están tratando de, los de Arauca de las disidencias, bajar a Casanare, y los de Mete y Guaviare tratando de bajar al Caquetá y de ahí al Putumayo. Todo eso que está ocurriendo tan bonito y tan inspirador en Guaviare, en Guainía, en el Meta, que está trayendo tantos turistas desde diferentes lugares del mundo para el avistamiento de aves, también para los ríos,
pues para esos territorios que descubrimos por cuenta del desarme de las FARC, ¿se está dañando? ¿Está en riesgo? Yo lo que creo, Vanessa, es que no podemos perder la esperanza. Hay que seguir trabajando para que la Fuerza Pública y la Policía Nacional le den a los turistas en Colombia. ¿Pero hoy en día es seguro ir al Guaviare? Hay mucha gente que va al Guaviare. El mayor error de estas fuerzas, si se me permite, al margen de la ley o insurgentes, como lo queramos denominar, es meterse con la comunidad. Ellos no necesitan dañar el turismo, no necesitan... ¿Pero lo hicieron tantos años? Sí, lo que pasa es que estos grupos están dedicados ahora a la mafia. Solamente al narcotráfico. ¿Ese narcotráfico es solamente colombiano o es mexicano? El negocio de la droga es un negocio transnacional, como es el negocio del oro. Hoy, acordémonos que tener un gramo de oro es, entre comillas, pues, o 10 más de la... Tener droga es ilícito, tener oro no es ilícito. Cuando uno puede demostrar que el oro, pues uno lo compró con sus recursos, no es ilícito, porque si no, pues habría otro tipo penal que es lavado de activos o enriquecimiento ilícito. Yo lo que creo es que debemos buscar todos los mecanismos para que, por ejemplo, un grupo como el ELN, que sigue reclutando, que sigue secuestrando, que sigue amenazando, que sigue extorsionando, vuelva a sentarlo en la mesa en algún momento. Lo que ocurrió en enero fue leve, pero lo necesitamos sentados. A las disidencias de las FARC las necesitamos sentadas. ¿Por qué? Porque ellos son un factor de perturbación. No me contestó la pregunta a los mexicanos. Lo que les puedo decir, Vanessa, es que la gente, hay muchos ciudadanos mexicanos en las zonas de influencia cocaleras, y lo que nos dicen en la zona es que pues son los señores que hablan con acento de las novelas mexicanas. O sea, hay mexicanos en Colombia. Sí, pues no mexicanos narcotraficantes, no de turistas. No, creo, no de turistas. Ahí sería muy importante que Migración hiciera un trabajo adicional, porque cuando uno viaja a un país le pregunta: ¿usted a qué viene? ¿Qué tiene que ver esto que está ocurriendo en algunas regiones, en Arauca, lo que usted nos expone, en el Urabá antioqueño, lo que estamos viendo en el Cauca, con algunos episodios de violencia muy atroces que hemos visto en Bogotá recientemente, decapitamiento, que lo vimos en Tuluá, en el Valle del Cauca también hace poco? ¿Eso está vinculado de alguna forma? No me atrevería a decir, porque la Defensoría no es un organismo de inteligencia. Lo único que me atrevo a decir es hasta dónde va a llegar la maldad de algunos colombianos de hacer esos actos, como decapitar, picar, como ocurrió en Bogotá, como ocurrió en Bello, como ocurrió en Tuluá, como ocurrió en Buenaventura, y muchos casos que no sabemos, como ocurrió hoy en Chapinero, que no tengo la noticia, la información completa, pero lo que sé es que es un cadáver con una cobija amarrada, pero no sé si fue decapitado, si estaba por partes, no sé, pero no podría decir que estemos vinculados, o que son casos aislados. Pero es muy, muy preocupante que eso ocurra en una ciudad como esta. Defensor, y alertas de casas de pique, de esa situación atroz que se ha vivido ya en algunas ciudades del país. No, nosotros tuvimos ahora en Buenaventura, en Tumaco, y hace unos días en Cali no hubo casa de piques, pero sí hubo un episodio en Agua Blanca, fue que enterraron unos cuerpos y los enterraron mal y no hicieron bien el cemento, no hicieron bien el piso, y los olores pues llevaron como consecuencia, nos dimos cuenta. Vuelvo y repito, no sabemos hasta dónde. No sabemos si están vinculados, pero sí son episodios que hablan y que cuentan historias de la mafia mexicana. Así se comporta la mafia mexicana. De negocios ilícitos, y a nadie le cobran en la manera que están cobrando estos actos, como matar, como asesinar, como enterrar en una casa de familia. Pero no nos olvidemos que hay otros actos terribles, como el de Vigía del Fuerte hace un año larguito, cuando a una niña le quitaron los ojos, le cortaron un brazo,
la decapitaron. No, es que todo lo que tiene. Una niña de 4 meses, por eso el defensor pregunta hasta dónde va a llegar la maldad de la sociedad colombiana. Sí. Nos toca volver a hablar en las casas de educación, de valores, y llevar inversión. Tenemos que trabajar en la educación. Pero mire qué complicado el panorama, porque usted nos habla del Meta, del Guaviare, de Arauca, nos habla de Antioquia, nos habla de Cauca, nos habla de Córdoba, del Catatumbo. Pues el país. No, estamos contando los hechos delictivos, pero los hechos de generación de empleo. Pero de alertas, digo. Sí, claro. Pero, o sea, el país en alerta. No, pero claro que tenemos muchos problemas en muchos lados, pero son no hechos aislados que tenemos que controlarlos, que las recomendaciones de la Defensoría deben acatarse, deben seguirse, pero además es más la gente buena que está en este país trabajando y haciendo patria. Defensor, en la alerta del departamento de Arauca, y usted que estuvo la semana pasada, ¿incluyen ahí o han detectado que haya reclutamiento del ELN a migrantes venezolanos? No solamente ahí, en el Catatumbo también. O sea, en Arauca también hay reclutamiento. Y en Catatumbo, sí señora, de ciudadanos venezolanos, y hay un reclutamiento de una comunidad indígena que se llama IGNU, no la sé pronunciar, pero es HITNU, y es supremamente grave ese reclutamiento en los indígenas, y subsiste el reclutamiento. Tenemos 3 personas en el Chocó que están secuestradas por el ELN y no los han devuelto. Es un secuestro extorsivo, un nuevo llamado para que devuelvan a estas 3 personas en el Chocó, una secuestrada ahí en Carmen de Darién, otra secuestrada en Amagá. Ya llevan algunos de ellos más de 1 año y eso no tiene sentido. El reclutamiento debemos acabarlo, pero subsiste. Ay, defensor, lo va dejando a uno usted con el corazón amarrado y dice uno, bueno, ¿y de dónde sacamos esperanzas? Usted que se recorre el país, que va, que prende las alertas, que no necesariamente lo escuchan, hizo una alerta el jueves y mire lo que ocurrió el fin de semana, ahorita nos está contando todo esto. Del mismo corazón. Si trabajamos todos con corazón, con ese mismo corazón, que el nuestro es bueno, con la misma pasión, este país tiene que seguir como va, por la senda del bien. Somos más bien los colombianos. Hoy yo estoy haciendo mi trabajo aquí con ustedes están trabajando. Somos más los colombianos y le toca a la Fuerza Legítima y a la Policía Nacional incrementar ese trabajo para darle tranquilidad, en especial a las zonas vulnerables de la ciudad, pero en los sectores rurales que, como digo, nadie sabe con el miedo que duermen las comunidades. Defensor, muchas gracias por estar en Mesa Blue. Muchas gracias, y aquí estaré el día que quieran a las 8 de la noche hablando de estos temas que creo que es importante contárselos al país así, sí, de frente y sin sin rehuir al debate y ya decir la verdad. Estos cargos tienen unos riesgos, pero hay que contar lo que uno sabe. O sea, a veces los políticos departamentales y los locales no lo quieren, ¿no? Dicen, no, es que está viniendo aquí a alarmar. No, a algunos, pero mire, yo he trabajado muy bien con el gobernador de Antioquia, con el alcalde de Medellín, con la gobernadora del Valle, con el gobernador de Cundinamarca. O sea, con la gran mayoría ven en esta herramienta un elemento de trabajo. Algunos en algunos pueblos pequeños se preocupan porque creen que la alerta temprana les va a generar una baja en el turismo, pero todo lo contrario, lo que estamos previendo es que no vaya a ocurrir eso, porque pues usted también es viajera y uno en los sitios más bellos de Colombia están en esos sitios lejanos. Mire, yo acabo de venir de visitar una zona del Catatumbo y divino. El Carmen es un pueblo bellísimo, la playa de Belén, otro pueblo bellísimo, Ocaña, y tenemos que quitarle a esa zona el Catatumbo. Vuelvo y repito, el Catatumbo no es solamente coca, el Cauca no es solamente coca y marihuana crepi, el Nariño no es solamente coca. Estos departamentos que están con algunas dificultades son turismo, es pasión, es ganadería, es cultivos de caña de azúcar, de piña. Norte de Santander, Ocaña, es la cebolla
de abrigo. Mejor dicho, hay que seguir empujando y seguir trabajando hasta el final de nuestro periodo y contándole a la comunidad la verdad, porque no podemos quedarnos callados. Muchas gracias, defensor, y bienvenido siempre a Mesa Blue. Muchas gracias a todos ustedes. El defensor del pueblo, esta noche hablando sobre las alertas, sobre la situación de nuestro país y sobre eso que todos queremos y es una mejor Colombia. Feliz noche.